3 de octubre de 2025. Barbasquillo, Manta. Un Peugeot negro avanza por una vía concurrida. 2 sicarios se acercan a pie. 15 disparos calibre 9 milímetros. El copiloto, un joven de 26 años con 139,000 seguidores en Instagram, queda muerto en su asiento. Su nombre, Josué Desiderio Morante Crespo. La escena del crimen quedó sellada durante horas. Agentes de criminalística levantaron casquillos bajo el calor asfixiante del puerto Manabita, mientras decenas de curiosos se acumulaban detrás del cordón policial. Algunos filmaban con sus celulares, otros murmuraban. Todos sabían que en Manta estos asesinatos rara vez se resuelven. El conductor, Diego Tualá, había sido trasladado de emergencia con una herida en la pierna. Sobreviviría, pero su testimonio sería fragmentado, contradictorio, ya como suele suceder cuando el miedo dicta las palabras. El cuerpo de Josué permanecía desplomado en el asiento del copiloto, bañado en sangre. Sus manos aún sostenían su teléfono móvil. No había testigos dispuestos a hablar. En Manta, nadie ve nada. Nunca. El sector donde ocurrió el ataque, Barbasquillo, es una zona en expansión. Torres residenciales, negocios modernos, una postal de progreso que contrasta brutalmente con la realidad de violencia. A 50 metros del Peugeot negro había una unidad de policía comunitaria. Los sicarios sabían que estaba ahí, no les importó. La cercanía de la autoridad ya no intimida a nadie. Es solo otro elemento del paisaje urbano, inútil como un semáforo en una ciudad sin ley. Cristian Sarmiento, jefe de operaciones policiales del distrito, llegó minutos después del ataque. Su rostro mostraba una mezcla de frustración y resignación que solo se adquiere tras años de enfrentar lo mismo una y otra vez. Confirmó lo evidente. 2 hombres a pie, ataque directo, huida en motocicleta, ejecución limpia, profesional, nada improvisado. Las cámaras de seguridad del sector mostraban a los sicarios aproximándose con calma, sin prisa, como si estuvieran cumpliendo un trámite rutinario. Uno de ellos verificó que no hubiera patrullas cerca. El otro se acercó directamente al vehículo. 15 disparos, 9 milímetros, precisión quirúrgica. Luego la huida coordinada hacia una motocicleta que esperaba en una esquina estratégica. Desaparecieron en el tráfico de la tarde como fantasmas. La Fiscalía de Manta, bajo la dirección de Alexandra Bravo, abrió 3 líneas de investigación. La primera y más fuerte apuntaba a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico o lavado de activos. La opulencia inexplicable de Josué, sus conexiones en una ciudad controlada por bandas criminales, su exhibición compulsiva de riqueza en redes sociales, todo sugería vínculos con estructuras ilegales. La segunda línea exploraba una posible venganza personal ligada a la denuncia de violencia intrafamiliar presentada en 2023 por Deli de Faz, madre de su hija. Quizás alguien cercano a ella decidió cobrar esa deuda. La tercera hipótesis investigaba si el accidente de tránsito donde murió Andrea Nicole Peña Herrera en junio de 2024 no había sido tan accidental como parecía. Tal vez alguien sabía la verdad y buscó justicia por mano propia. Cada hipótesis conducía a un pasado turbio, lleno de sombras que Josué había intentado ocultar detrás de filtros de Instagram. Josué Desiderio Morante Crespo había nacido en 1999 en Chón, un cantón de Manabí donde no abundan las fortunas. Era hijo de una familia trabajadora, criado en una zona rural alejada del glamour, que después exhibiría compulsivamente en sus plataformas digitales. Sus primeros años transcurrieron en un entorno modesto, marcado por las limitaciones económicas propias de las áreas rurales ecuatorianas. Nada en su infancia anticipaba el futuro de lujos que proyectaría apenas 2 décadas después. No había herencias, no había padrinos millonarios.
solo una familia humilde tratando de sobrevivir en una de las regiones más afectadas por la violencia criminal del país. En redes sociales se presentaba como empresario, socio oficial de Meta, creador de contenido cinematográfico, mentor de emprendedores digitales. Su biografía en Instagram rezaba partner de Meta, monetización en Facebook y creación de contenido cinematográfico. Administraba múltiples páginas de Facebook con miles de seguidores acumulados. Vendía cursos sobre cómo hacer dinero en plataformas digitales. Organizaba eventos para influencers locales en Manta. Se hacía llamar Jokata Metaverso o simplemente Metaverso, como si su imperio digital fuera un universo paralelo donde todo era posible y las limitaciones terrenales no aplicaban. Sus videos acumulaban vistas. Sus posts generaban engagement. Su narrativa de superación personal resonaba con miles de jóvenes ecuatorianos que veían en él un ejemplo de que sí se podía escapar de la pobreza. Pero detrás de las publicaciones con mensajes motivacionales, cuidadosamente editados, los Lamborghinis verdes estacionados en locaciones paradisíacas, los yates navegando el Golfo Pérsico bajo cielos perfectamente azules, había sombras que ningún filtro de Instagram podía borrar. Una denuncia pública por violencia intrafamiliar en julio de 2023 que casi lo destruye mediáticamente, con imágenes brutales de su expareja ensangrentada circulando viralmente. Un accidente mortal en junio de 2024, donde su novia, una modelo y estudiante de medicina forense, de apenas 23 años, perdió la vida en circunstancias nunca del todo esclarecidas, mientras viajaban en un Cadillac Escalade blanco, valorado en más de $250,000. Y ahora, en octubre de 2025, 15 balas, calibre 9 milímetros, que cerraron el ciclo de manera definitiva. En Manta, ciudad portuaria clave en las rutas del narcotráfico ecuatoriano, la violencia había alcanzado niveles históricos que parecían irreversibles. 400 muertes violentas en los primeros 9 meses de 2025. 307 solo en el Cantón Manta, 70 en Montecristi, 25 en Jaramijó. Un incremento del 20% respecto al año anterior, que ya había sido catastrófico. La guerra territorial entre los choneros y los lobos había convertido las calles en escenarios de ejecuciones diarias. Sicarios adolescentes, algunos de apenas 16 años, cobraban $150 por un asesinato. Era el precio de una vida humana en el mercado criminal de Manabí. Las unidades policiales estaban completamente rebasadas. Los operativos militares no frenaban la sangre. Y en medio de ese infierno urbano, Josué Morante vivía como si fuera intocable, como si las reglas que aplicaban para todos los demás no lo alcanzaran. La contradicción era imposible de ignorar. Un chico de origen humilde, criado en una zona rural de Chone, que en menos de 5 años había acumulado una fortuna que muchos empresarios legítimos tardarían décadas en construir. Vehículos de alta gama que incluían al menos 2 Cadillacs Escalade, uno blanco y otro negro, además de apariciones constantes en Lamborghinis y otras marcas de lujo que ni siquiera se importaban oficialmente a Ecuador. Viajes internacionales prácticamente cada mes. Dubái, Miami, playas del Caribe, Europa, hospedajes en hoteles 5 estrellas, ropa de diseñador en cada publicación. Propiedades en zonas exclusivas de Barbasquillo, donde el metro cuadrado cuesta lo que un trabajador promedio gana en años. Todo meticulosamente documentado en sus redes sociales, exhibido sin el menor atisbo de prudencia. Expertos en ciberseguridad y analistas de redes criminales habían advertido repetidamente sobre los riesgos mortales de exhibir riqueza en un país tomado por el crimen organizado. Ecuador no era Dubái, no era Miami. Aquí, mostrar dinero era pintar un blanco en tu espalda. Josué no escuchó esas advertencias, o tal vez las escuchó, pero sabía algo que los demás no. Tal vez su fortuna no provenía de videos virales que acumulaban millones de vistas,
ni de cursos de emprendimiento que vendía a $200, ni de colaboraciones con marcas que supuestamente le pagaban miles por promocionar productos. Tal vez en Manta, City, para vivir de esa manera, exhibir esa opulencia sin consecuencias inmediatas, era necesario estar conectado con las estructuras que realmente controlaban la ciudad. Y tal vez, cuando esas conexiones se rompían, o cuando alguien se convertía en un riesgo, en un testigo incómodo, o en una pieza prescindible del tablero, los ajustes llegaban con la frialdad de 15 disparos un viernes por la tarde. Josué Morante dejó Chone siendo muy joven, probablemente alrededor de 2019, cuando apenas tenía 20 años. Se mudó a Manta buscando oportunidades que su pueblo natal no podía ofrecerle. La ciudad costera, con su puerto estratégico, había sido durante décadas un núcleo vital de actividad comercial legítima. Atún, camarón, productos agrícolas salían desde Manta hacia mercados internacionales. Pero también era, desde los años 90, territorio de los choneros, la banda criminal más poderosa de Ecuador. Una organización nacida precisamente en el cantón de Chone, bajo el liderazgo de Jorge Bismarck Vélez España, alias Teniente España, quien había fundado la banda dedicándose inicialmente a asaltos, secuestros y asesinatos localizados. Con los años, los choneros evolucionaron de una banda marginal a convertirse en el brazo logístico del cártel de Sinaloa en Sudamérica. Controlaban rutas marítimas clave, coordinaban el tráfico de cocaína desde Colombia hacia México, Estados Unidos y Europa. Infiltraban contenedores de exportación legítima, especialmente de banano, escondiendo cargamentos millonarios entre productos agrícolas. El puerto de Manta era su joya más preciada. Desde ahí salían toneladas de droga cada mes. Y para mantener ese control, necesitaban más que sicarios. Necesitaban corrupción institucional. Necesitaban empresas fachada. Necesitaban una red completa de operadores que pudieran mover dinero sin levantar sospechas. Para 2020, año en que Josué inició formalmente su carrera como influencer digital, Manta ya estaba profundamente infiltrada por estructuras criminales. Los choneros controlaban no solo el puerto, sino también agencias de movilidad, hospitales, empresas privadas que servían para lavar dólares del narcotráfico. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, había tomado el liderazgo tras el asesinato en 2020 de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien había sido una figura carismática y unificadora. La muerte de Rasquiña provocó fracturas irreparables en la federación criminal. Grupos como los Lobos, los Tiguerones y los Chone Killers rompieron filas y declararon la guerra a los choneros. El conflicto desató masacres brutales en las cárceles ecuatorianas y disparó la tasa de homicidios a niveles que el país nunca había visto. En ese contexto violento y caótico, Josué Morante lanzó su proyecto digital. Creó canales en YouTube, perfiles en Instagram, TikTok y Facebook. Su contenido giraba obsesivamente en torno al crecimiento personal, la motivación superficial, el emprendimiento digital, presentado como la única ruta de escape de la mediocridad. Prometía enseñar a otros jóvenes cómo monetizar redes sociales, cómo crear contenido que se volviera viral, cómo construir imperios digitales desde cero. Sus mensajes eran pegajosos, diseñados para resonar con una generación desesperada por encontrar atajos hacia el éxito. El 9 de diciembre de 2020, registró su primera actividad comercial formal en Santa Rita, Chone, bajo la categoría de venta al por menor. Era el inicio oficial de su imperio digital, al menos en papel. Pero los números simplemente no cuadraban bajo ningún análisis serio. Un influencer con 139,000 seguidores en Instagram, alcance modesto en YouTube, presencia limitada en otras plataformas, no genera los ingresos astronómicos necesarios para mantener el estilo de vida que Josué exhibía cada día. Analistas digitales, expertos en monetización de redes sociales, lo señalaban abiertamente. Las matemáticas eran claras. Incluso con patrocinios generosos,
ventas exitosas de cursos, colaboraciones con marcas. Los números no llegaban ni cerca de explicar los Cadillacs de $200,000, los viajes mensuales internacionales, la ropa de diseñador en cada publicación, los yates privados, las propiedades en Barbasquillo. Cada foto era una declaración de éxito desmedido que desafiaba cualquier lógica económica legítima. Cada video, una contradicción sin resolver que solo se profundizaba con el tiempo. Durante ese periodo inicial, conoció a Deli DeFaz, una modelo e influencer local con presencia activa en redes sociales donde promocionaba moda y compartía su estilo de vida. Ambos se cruzaron en la escena digital de Manabí, probablemente en algún evento de influencers, una sesión de fotos colaborativa o una fiesta de la industria en Manta. La química fue inmediata, o al menos eso proyectaban en sus publicaciones. Iniciaron una relación en 2020 que rápidamente se volvió pública y mediática. Al año siguiente, en 2021, nació su hija. Josué la presentaba constantemente como su familia ideal, la madre de su princesa, el complemento perfecto para su narrativa aspiracional de éxito. Publicaban fotos familiares cuidadosamente curadas, que reforzaban su imagen emergente de familia exitosa, joven, emprendedora, el sueño ecuatoriano hecho realidad. Pero detrás de las imágenes aspiracionales, detrás de los filtros y las sonrisas para la cámara, la relación se deterioraba progresivamente. Deli guardaría silencio durante años sobre lo que realmente ocurría tras las puertas cerradas. El miedo, la dependencia económica, la necesidad de estabilidad para su hija pequeña. Todo eso la mantenía atrapada en una situación que terminaría explotando años después de la forma más brutal y pública posible. Pero en 2020 y 2021, mientras Josué construía su imperio digital y su imagen de emprendedor exitoso, esas grietas aún no eran visibles para el público que consumía ávidamente su contenido. Mientras tanto, Manta seguía hundiéndose inexorablemente en la violencia. Los enfrentamientos entre bandas rivales convirtieron sectores enteros de la ciudad en zonas de guerra urbana. La captura de Fito en junio de 2025 solo aceleró la fragmentación de los choneros. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desplegaban operativos constantes, militarizaban sectores completos, establecían estados de excepción recurrentes. Pero las detenciones no detenían la sangre que corría por las calles cada noche. Los sicarios operaban a plena luz del día con una impunidad que revelaba hasta qué punto las instituciones habían sido capturadas. Las extorsiones paralizaban negocios legítimos. Comerciantes pagaban cuotas semanales para no ser asesinados. Las desapariciones eran cotidianas, normalizadas. Familias enteras huían de la ciudad buscando refugio en otras provincias. Y en medio de ese colapso social absoluto, Josué Morante seguía subiendo fotos posando en Lamborghinis verdes, sonriendo en yates, celebrando su éxito mientras la ciudad ardía. Para entender cómo alguien como Josué Morante podía acumular tanta riqueza visible en tan poco tiempo sin levantar alarmas oficiales, es absolutamente necesario comprender la sofisticada economía criminal que opera en Manta. El puerto Manabita es una de las principales salidas de cocaína hacia mercados internacionales de alto valor. Los choneros, aliados estratégicos del cártel de Sinaloa mexicano, controlaban meticulosamente toda la logística de exportación. Coordinaban la recepción de cargamentos masivos desde laboratorios clandestinos en Colombia, el almacenamiento temporal en bodegas costeras protegidas, la infiltración estratégica en contenedores de exportación legítima, especialmente banano que Ecuador produce en cantidades industriales. Las rutas marítimas trazadas durante décadas conducían directamente a México, Centroamérica, puertos estadounidenses y europeos, donde la cocaína ecuatoriana tenía mercados establecidos y ávidos. Pero el narcotráfico internacional no funciona solo con sicarios violentos
y cargamentos físicos de droga. Necesita algo mucho más complejo y sofisticado. Lavado de activos a gran escala. Empresas fachada que aparentan ser negocios legítimos. Inversiones aparentemente lícitas en sectores diversos. Contadores que manejan 2 juegos de libros. Abogados que estructuran sociedades anónimas en paraísos fiscales. Y ahí es donde las redes sociales, fenómeno relativamente nuevo, empezaron a jugar un rol estratégico que las autoridades tardaron en comprender completamente. Influencers con grandes audiencias, o con audiencias medianas pero muy activas, podían justificar ingresos millonarios ante cualquier auditoría fiscal. Patrocinios con marcas internacionales que pagaban en dólares. Monetización directa de contenido en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Venta de cursos digitales, ebooks, consultorías online, eventos pagados, conferencias, apariciones públicas. Todo perfectamente legal en papel. Todo justificable con facturas, contratos, registros bancarios. Si nadie en la administración tributaria pregunta de dónde salen realmente los dólares, mientras las facturas estén en orden y los impuestos se paguen puntualmente. Josué administraba varias páginas populares de Facebook con decenas de miles de seguidores acumulados. Ofrecía servicios de producción audiovisual profesional. Tenía registradas al menos 2 empresas formales vinculadas a contenido digital y comercio. Una con sede en Manta, Barbasquillo, otra en Guayaquil, en una dirección comercial estratégica. Sus seguidores lo veían genuinamente como un ejemplo inspirador de superación personal, la prueba viviente de que un chico pobre de Chone podía convertirse en millonario con trabajo duro y estrategia digital. Pero otros, especialmente en círculos policiales familiarizados con patrones de lavado, veían algo completamente distinto. Un perfil empresarial demasiado exitoso para su alcance real verificable. Una ostentación que coincidía punto por punto con patrones documentados de lavado de dinero criminal a través de economías digitales emergentes. Los choneros habían demostrado repetidamente, en investigaciones judiciales de 2024 y 2025, su capacidad extraordinaria para infiltrar y controlar instituciones públicas y privadas. Controlaban agencias de movilidad donde matriculaban vehículos con documentación falsa. Controlaban hospitales donde atendían a sus sicarios heridos sin reportar heridas de bala. Creaban empresas privadas aparentemente legítimas que servían exclusivamente para limpiar dinero sucio del narcotráfico. No era ni remotamente descabellado pensar que las redes sociales, con su economía difusa y difícil de auditar, eran la nueva frontera del lavado. Jóvenes emprendedores carismáticos con millones de seguidores combinados. Páginas que generaban ingresos reales, pero que también podían inflar cifras exponencialmente sin levantar sospechas inmediatas. El sistema era prácticamente perfecto, hasta que inevitablemente dejaba de serlo. Además, Manta operaba bajo un código no escrito, pero universalmente comprendido. Los que vivían en zonas como Barbasquillo, donde Josué tenía residencia en edificios exclusivos, sabían perfectamente que ciertos lujos visibles requerían cierta protección invisible. Nadie acumulaba riqueza ostentosa sin estar en deuda con alguien poderoso. Nadie mostraba Cadillacs de $250,000 y yates privados sin pagar algún tipo de peaje a las estructuras que controlaban realmente la ciudad. Y cuando ese equilibrio delicado se rompía, cuando alguien dejaba de ser útil o se convertía en un problema, en un riesgo de seguridad, en un testigo potencialmente incómodo, los ajustes de cuentas llegaban con velocidad y precisión quirúrgica. El ecosistema criminal en Manta funcionaba con una eficiencia casi industrial. Células de sicariato perfectamente organizadas, integradas por adolescentes y jóvenes adultos, reclutados sistemáticamente en barrios marginales, donde las oportunidades legítimas no existen. Armas de fuego traficadas regularmente desde Colombia, donde la guerrilla y los carteles tienen arsenales. Rutas de escape meticulosamente coordinadas.
motocicletas con placas alteradas que cambiaban cada semana. Y sobre todo, impunidad estructural que protegía a los ejecutores. Los asesinatos rara vez se resolvían judicialmente. Los testigos no hablaban por miedo justificado. Y las investigaciones se estancaban por falta de cooperación o por corrupción directa. El sistema judicial estaba infiltrado en múltiples niveles. Era una maquinaria criminal aceitada por décadas de violencia normalizada, aceptada, integrada al tejido social hasta volverse parte del paisaje cotidiano. El 4 de julio de 2023, la imagen pública de Josué Morante se fracturó. Dely DeFaz, su expareja y madre de su hija, publicó en sus redes sociales una denuncia devastadora, fotos de su cuerpo ensangrentado, certificados médicos del hospital de Portoviejo, heridas de arma corto punzante en el brazo, la rodilla, la cabeza, 10 puntos de sutura en el brazo, 3 en la rodilla, 3 en la cabeza. La acusación era directa. Josué Desiderio Morante Crespo había intentado matarla. Dely relató que la agresión ocurrió en su hogar, frente a sus hijos. Puñetazos, cachetadas, un cuchillo. Cuando su hijo mayor intentó grabar el ataque, Josué le lanzó el cuchillo al menor. Dely llamó a la policía. Nunca llegaron. Tuvo que buscar refugio con familiares mientras sangraba. Más tarde, en el hospital, Josué apareció gritando frente a su familia, negando todo. Las imágenes se viralizaron. Activistas feministas se movilizaron. Dely se convirtió en la víctima número 400 de violencia intrafamiliar registrada en Manta ese año. La reacción de Josué fue predecible, negación absoluta. A través de transmisiones en vivo y publicaciones, la llamó mentirosa. Alegó que todo era un montaje para extorsionarlo por manutención. Mostró videos editados que, según él, demostraban su inocencia. Incluso envió flores días después del ataque, un gesto clásico de manipulación que Dely denunció públicamente. La batalla se desarrolló en redes sociales, comentarios divididos, seguidores defendiendo a Josué, otros apoyando a Dely. El caso llegó a la Fiscalía de Manabí, pero no prosperó judicialmente. Falta de pruebas concluyentes, decían. Dely retiró algunos cargos. Paradójicamente, el escándalo no destruyó la carrera de Josué. Al contrario, se victimizó con efectividad. Sus seguidores lo veían como un hombre perseguido por una ex despechada. Su alcance en redes creció. Más vistas, más interacciones, más oportunidades de monetización. La narrativa de superación personal se reforzó. Él era el incomprendido, el exitoso atacado por envidias. Y Manta seguía siendo Manta. En una ciudad donde morían 400 personas al año, la denuncia de una influencer era apenas ruido de fondo. Pero las grietas estaban ahí. Dely había roto el silencio. Había mostrado al hombre detrás de los Lamborghinis. Y en un entorno tan violento como Manta, mostrar debilidad, exponer conflictos, romper códigos tácitos, todo eso tenía consecuencias. Josué continuó su vida como si nada. Viajes, lujos, contenido aspiracional. Pero algo había cambiado. Los rumores se intensificaron. Las especulaciones sobre el origen de su dinero se multiplicaron. Y en las calles, donde los choneros y los lobos seguían desangrándose por el control territorial, su nombre empezó a circular en conversaciones que nada tenían que ver con emprendimiento digital. En los primeros meses de 2024, Josué conoció a Andrea Nicole Peña Herrera Alcíbar. 23 años, modelo profesional, estudiante de medicina forense en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, hija de un funcionario judicial de Portoviejo. Andrea representaba todo lo que Josué necesitaba proyectar: juventud, belleza, legitimidad. La relación se desarrolló bajo los reflectores, publicaciones constantes, cenas lujosas, viajes, promesas de amor eterno.
Andrea posaba en los mismos yates y Cadillacs que antes habían sido escenario de las fotos con Deli. El ciclo se repetía, pero la relación duraría apenas meses. El 23 de junio de 2024, alrededor de las 3:30 de la madrugada, un Cadillac Escalade blanco del año 2021, valorado en más de $250,000, cayó a un barranco en la vía que conecta San Mateo y Santa Marianita. El vehículo estaba registrado a nombre de Josué Morante. Según la versión oficial, Andrea iba al volante. Se perdió el control. No había rastros de frenado. El auto se precipitó 20 metros fuera de la calzada. Andrea Nicole Peña Herrera Alcíbar murió en el lugar debido a politraumatismo cráneoencefálico. Josué, quien viajaba como copiloto, sobrevivió con heridas leves. La investigación clasificó el hecho como accidente de tránsito, pérdida de carril y volcamiento. Agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito reconstruyeron la escena. El fiscal Paco Delgado explicó que Andrea manejaba. El cuerpo fue encontrado a varios metros del vehículo. La autopsia confirmó la causa de muerte. No se detectaron indicios de manipulación mecánica. No había testigos. El caso se cerró como siniestro vial. Pero las dudas persistieron. La abuela de Andrea, Estrella, declaró a medios locales que no sabía con quién andaba su nieta esa noche. Andrea le había prometido visitarla el día anterior, pedirle que preparara un platillo especial. Nunca llegó. La familia de Andrea mantuvo un perfil bajo. El velorio fue privado, transmitido en línea para quienes quisieran asistir virtualmente. Hubo una denuncia por muerte culposa contra Josué que se registró en la fiscalía, pero que nunca prosperó. Sin pruebas de negligencia criminal, el expediente se archivó. Josué publicó un mensaje desgarrador en sus redes. Lloraba la pérdida de Andrea. Juraba que nunca la olvidaría. Sus seguidores lo consolaron. Lo veían como víctima de una tragedia. Pero en Manta, donde todos conocen a todos, empezaron a circular versiones alternativas, rumores sobre el estado en que viajaban, especulaciones sobre quién realmente conducía, insinuaciones sobre lo que Andrea pudo haber sabido. En un entorno donde el silencio se compra con sangre, las coincidencias empezaban a acumularse. Josué continuó su vida. Retomó su actividad en redes. Más viajes, más lujos. En abril de 2024 celebró su cumpleaños 25 en Dubái. Rascacielos, un Lamborghini verde, amigos. Esa publicación sería la última en su cuenta de Instagram. Una postal de opulencia que contrastaba brutalmente con el violento final que lo esperaba. Porque en Manta, en 2025, la violencia había alcanzado proporciones catastróficas. La recaptura de Fito en junio de ese año dejó un vacío de poder. Los choneros se fragmentaron, los lobos avanzaron. Grupos emergentes como los Pepes reclamaban territorios. El distrito Manta, Montecristi, Jaramijó, registraba una muerte violenta cada pocas horas. Y Josué Morante, con su historia de violencia doméstica, su novia muerta en circunstancias confusas, su riqueza inexplicable, su exposición mediática constante, se había convertido en un objetivo. Tal vez sabía demasiado, tal vez debía demasiado, tal vez simplemente era el tipo de problema que en Manta se resuelve con 15 balas, calibre 9 milímetros. El 3 de octubre de 2025, a las 17:30 horas, Josué Desiderio Morante Crespo se convirtió en la víctima número 400 de muerte violenta en el distrito de Manta. Su cuerpo fue trasladado al centro forense para la autopsia de ley. La fiscal de turno, Alexandra Bravo, ordenó las diligencias correspondientes. Las cámaras de seguridad capturaron a los sicarios. Las autoridades revisaron el material. No hubo detenciones inmediatas. En Manta, como en tantas otras ciudades ecuatorianas en 2025, la impunidad era la norma. La familia de Josué optó por el silencio. No hubo velorio público. No informaron dónde sería enterrado. Temían represalias.
Temían que los mismos sicarios que lo ejecutaron pudieran atacar a quienes asistieran. Realizaron ceremonias privadas en Manta y probablemente lo sepultaron en un cementerio local de Chown, su ciudad de origen. Sus redes sociales quedaron congeladas en el tiempo. Las fotos de Dubái, los Cadillacs, los yates, todo seguía ahí. Un museo digital de una vida que terminó como debía terminar. Las líneas de investigación se mantuvieron abiertas. La más fuerte apuntaba a su vinculación con redes criminales, lavado de activos para los choneros, deudas con operadores del narcotráfico, exposición imprudente que lo marcó como objetivo. La segunda línea exploraba la posibilidad de venganza personal. Deli de Faz, la mujer que denunció públicamente su violencia, había roto un código. Tal vez alguien decidió cobrar esa cuenta. La tercera línea investigaba si la muerte de Andrea Nicole Peña Herrera no había sido un accidente. Tal vez alguien cercano a ella, alguien que conocía la verdad, decidió hacer justicia por mano propia. Ninguna hipótesis se descartaba. Todas podían ser ciertas, o ninguna. En Manta, la verdad rara vez importa. Lo que importa es el control, y Josué Morante había perdido el suyo. Ecuador cerró 2025 como el año más violento de su historia. 9.216 homicidios intencionales, un promedio de 25 asesinatos diarios, una muerte violenta por hora. Los Ríos encabezó el ranking con una tasa de 130,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Manabí no se quedaba atrás. La guerra entre los choneros y los lobos había convertido provincias enteras en campos de batalla. Estados Unidos declaró a ambas organizaciones como terroristas extranjeras. La alianza con el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación se confirmó públicamente. Ecuador ya no era un país de tránsito, era un país capturado. Manta, con su puerto estratégico, siguió siendo epicentro del conflicto. La detención de Fito no detuvo la violencia. Al contrario, la fragmentación de los choneros multiplicó las facciones en disputa. Los fatales, las águilas, células autónomas que operaban por su cuenta. Los lobos aprovecharon el caos para expandirse. Los pepes emergieron como una fuerza brutal. Y en medio de ese infierno, jóvenes como Josué Morante seguían creyendo que podían jugar con fuego sin quemarse. Su historia dejó ecos, un legado que refleja los riesgos de la fama digital en zonas violentas, la ilusión del éxito rápido en economías criminales, la vulnerabilidad de quienes exponen lujos sin medir consecuencias, y sobre todo, el precio que se paga en un país donde el crimen organizado no solo controla territorios, sino destinos. Josué Desiderio Morante Crespo nació en una familia humilde en Chone. Murió en un asiento de copiloto en Manta. En medio, 5 años de lujos inexplicables, violencia doméstica, una novia muerta y una acumulación de decisiones que lo condujeron inevitablemente hacia 15 disparos un viernes por la tarde. Nadie lo recuerda como víctima. Nadie lo recuerda como villano. En Manta, donde cada día muere alguien más, Josué Morante es solo otro número. La víctima 400, una estadística más en el año más sangriento de Ecuador. Las redes sociales que tanto cultivó siguen activas. Sus seguidores aún comentan sus fotos antiguas. Algunos lamentan su muerte, otros especulan sobre su verdadera vida. Pero en las calles de Manta, donde los choneros y los lobos continúan su guerra sin fin, donde cada noche hay disparos y cada mañana hay cuerpos, nadie habla de Josué Morante. Porque en Manta, el olvido llega tan rápido como las balas. Y la siguiente víctima ya está siendo marcada.